Quiero compartir con usted mi opinión. En Costa Rica, hoy por hoy, se habla mucho de acuerdos nacionales, como que fuera la gran novedad. Es importante, por supuesto, pero si usted revisa la historia de nuestro país, encontrará grandes acuerdos nacionales, acuerdos que le permitieron al costarricense hacer a un lado las diferencias y buscar un horizonte en común. Eso solo se puede hacer cuando grandes líderes en determinado momento histórico se ponen de acuerdo, hacen a un lado la bandera partidaria y van sobre un objetivo en común, un horizonte en común, la patria. Una sola bandera, la nuestra, la rojo, azul y blanco. Sin embargo, hoy por hoy, esos acuerdos parece que son más un saludo a la bandera, como se dice popularmente, o son más gesticulaciones o estilos, pero no se concretan. Ojalá que hoy que se habla de ese acuerdo nacional, Costa Rica y sobre todo sus partidos políticos que busquen un sólido liderazgos, logren establecerlo. De lo contrario, Costa Rica no podrá retomar ese camino al éxito que históricamente lo ha definido. Esa es mi opinión. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Antes de comprar una propiedad, conozca las que tiene el Banco Nacional. En cualquier momento o lugar, usted podrá adquirir fácilmente la casa, lote, finca, propiedades para negocio o vehículo de sus sueños. Solo tiene que descargar la aplicación o visitar el sitio web www.bnventadebienes.com. Ahí encontrará excelentes condiciones y beneficios. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Nuestra historia es rica en negociaciones y en pactos y en acuerdos para llevar el país adelante. En abril pasado cumplimos 70 años de lo que se llamó el Pacto de Ochomogo o el Pacto de la Embajada de México. Una época en que los costarricenses en 1948, en abril, deciden ponerse de acuerdo para traer la paz a nuestro país. Ese es el tema de hoy y para hablar de ese tema tenemos como invitados a don Rodrigo Carrera, quien es exdiplomático de carrera y además de eso, hijo del famoso padre Núñez. Y por otro lado, a José Martí Figueres, hijo de don Pepe Figueres, ambos personajes claves en aquel momento en nuestra paz. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, don Claudio. Un gusto tenerlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Los invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica.
Con cafecito. por Costa Rica. Cafecito, sí, señor. Don Rodrigo, se dice que alrededor de este pacto de Ochomogo hay una historia escrita y otra no escrita. Hay una historia contada y no contada. Tal vez para las generaciones más jóvenes que nos ven, ¿qué fue ese acuerdo? ¿Cómo se da? ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante en nuestra historia el pacto de Ochomogo? Bueno, es importante, en primer lugar, darnos cuenta cuándo es que sucede. Hemos tenido más de un mes de combates, más de un mes de haberse iniciado la guerra civil. Guerra civil en que yo creo que es muy importante enfatizar dos cosas. Por un lado, se habla mucho entre los historiadores modernos de que aquello no fue una revolución, que fue una guerra civil. Es cierto, fue una guerra civil, la parte de combate, pero realmente fue una revolución toda esa década en que sacamos una Costa Rica totalmente diferente de con la que habíamos empezado la década y que nos transformó a Costa Rica para toda nuestra historia. Es una cosa muy importante, entonces fue definitivamente una revolución. Por otra parte, en cuanto a guerra civil, hay aún algunos otros historiadores que dicen, no, eso no fue una guerra, fue un tiroteo. Fue una simple escaramuza entre fascinerosos buscando el poder. Y tampoco es exacto, porque realmente la guerra fue una guerra en que hay diferentes datos. Hay datos de que murieron 3.500 personas, que eso yo lo vi en los archivos del padre Benjamín, y por otro lado también hay quienes dicen que 2.000 o 3.500 de una población de 750.000 habitantes, que era lo que tenía Costa Rica en esa época en todo el mundo. Realmente es demasiado sangriento en un combate de menos de un mes, de un poquito más de un mes de conflicto. Entonces, realmente eso para poner las tensiones. Después, por otra parte, es importante tener en cuenta dos aspectos. Uno de los aspectos es que estábamos al final, ya había terminado la guerra y estábamos en el inicio de la Guerra Fría. Hay algunos autores, como Kyle Longley, que consideran que fue la primera guerra de la Guerra Fría. Y esto es algo muy interesante porque realmente vamos a ver por toda una serie de circunstancias que se dan, que llegan a Cartago. Los diplomáticos, un grupo de 4 diplomáticos excelentes, el embajador de los Estados Unidos, el embajador de México, todos encabezados por el nuncio apostólico de su santidad, y un ministro plenipotenciario de Chile. 4 hombres interesantísimos cuando nos vamos a ver quiénes eran. Pero ahora no voy a entrar en eso. Lo interesante es que entonces cuando llegan a Cartago, al Colegio San Luis Gonzaga, en una especie de alto al fuego para que pudieran llegar los diplomáticos, ellos traen una oferta de paz. Se habían hecho muchas ofertas de paz durante ese mes, ninguna había tenido éxito. ¿Por qué? Porque todas lo que implicaban era un cese al fuego. Incluso Monseñor Sanabria llegó a Santa María de Dota llevando una propuesta en que llevaba 200 salvoconductos para que pudieran irse los rebeldes y paz y salvo. Pero eso no lo aceptó don Pepe. Don Pepe se lo llevó ahí en Santa María de Dote al cementerio, a Monseñor, y le dijo, mi compromiso es con esta gente que está acá. Y yo no voy a dejar de combatir hasta que haya una renuncia, una rendición total e incondicional del gobierno. Y esa era la tesis de don Pepe todo el tiempo. Cuando llegan los diplomáticos, ellos vienen, interesantemente, con una visión del presidente Picado, que era uno de los intelectuales más connotados de Costa Rica, porque él ya se había dado cuenta que no podía ganar la guerra. Entonces buscaba alguna forma de poder buscar una forma alternativa, como se había hecho en tiempos de la salida de los Tinoco de Costa Rica, y ellos llegan con esa propuesta. Cuando don Pepe los recibe, en ese momento se está luchando la batalla más sangrienta de toda la guerra civil, que es la batalla de Tejar. Entonces don Pepe los estaba atendiendo y le entraban a cada rato los muchachos, los comandantes, con partes
no, la mayoría malos de la guerra. Entonces le susurraban al oído. Entonces él le explicaba a los diplomáticos, porque él sabía que los diplomáticos, así como llevamos, traemos. Y entonces él les decía, no, es que no puedo contener a los muchachos quieren que marchemos ya sobre San José. Y lo estaban viniendo porque era primera vez durante la guerra en que veían caer a sus compañeros, cosa que no sucedía en la sierra, ni sucedía cuando ellos estaban en la altura, pero ahí en Tejar sí fue una cosa tremenda. Eso por una parte. Entonces él les dice a los diplomáticos, no, yo lo único que acepto es una rendición total e incondicional. Entonces lo invitan a que venga a San José y esa misma noche don Pepe, reunido con el alto mando, designan a papá, al padre Benjamín Núñez, para que sea él el delegado plenipotenciario. Entonces el padre Núñez se viene para San José en carros con las banderas de los países mencionados, protegido, y aquí empiezan las negociaciones. Don Manuel Mora también estaba en la montaña. Don Manuel Mora estaba en San José. Él tenía, porque realmente se combatía contra 3 ejércitos, era el Ejército de Liberación Nacional combatiendo contra el Ejército de Costa Rica, el Ejército de los comunistas de vanguardia popular, de los vanguardistas, y por otra parte los calderonistas de pura cepa, de hueso colorado, que estaban también participando. O sea, muchos de los participantes en la guerra eran de por sí civiles. Por eso es una guerra civil. En ese momento, para orientación del televidente, ya en ese momento, don Pepe había ganado. O sea, el problema ya no era con los calderonistas. El problema ahora era con la gente de Vanguardia Popular. No, todavía no. Todavía no. Todavía era... El problema con Vanguardia Popular se da en el segundo día de las negociaciones en la Embajada de México. Ya el presidente Picado había aceptado dejar el poder en manos de Santos León Herrera, su tercer designado, y también había aceptado que entrara una junta de gobierno para a partir del 8 de mayo, que era el día. Nosotros como país legalista que somos, a pesar de que estábamos en una revolución, queríamos que fuera el 8 de mayo. Venga, que terminara el periodo con Santos León Herrera. Problema es que entonces don Manuel le dijo al padre Núñez, lo llevó a un lado y le dice, padre Núñez, hay un problema que nosotros no aceptamos vidas y hacienda, que era lo que pedía el gobierno. Nosotros estamos luchando por las garantías sociales y necesitamos que usted nos dé una garantía de que se van a respetar las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Caja Costarricense del Seguro Social. Padre, muy hábilmente le dijo, mire, mi plenipotencia no llega tanto. Mi plenipotencia llega a las instrucciones que yo tengo es de regresar con la rendición total e incondicional. Ahora, don Manuel, usted puede venir conmigo a Cartago y allá hablar con don Pepe. Entonces, pero claro, para don Manuel ir a Cartago con algunos de la gente provenientes de Unión Nacional que estaban en las filas de Figueres y de otros sectores, realmente no era muy aconsejable para su salud. Y entonces tampoco podía venir don Pepe aquí a la Embajada de México, por las mismas razones. Entonces se pusieron de acuerdo. Bueno, hagamos una cosa, le dice el padre Núñez. Reunámonos esta noche, de ser posible, en el Alto de Ochomogo. Y se pusieron de acuerdo exactamente a dónde. Y para ponernos de acuerdo, hagamos lo siguiente. Usted a las 9 de la noche sintonice Radio Hispana. Y en la Radio Hispana, si usted oye las notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, con la palabra carretera, carretera, carretera repetida de cuando en cuando, ya usted sabe que estamos dispuestos y lo vamos a estar esperando ahí. Y, no hay internet. Y así fue. Sí. Ahora, ¿qué cuenta, qué te contó a vos, José Martí, don Pepe, alrededor de todo esto? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, guiándome un poquitico lo que dice el doctor Carreras,
A nosotros nos parece un poco sui generis, por no decir insólito, que dos guerrilleros, don Manuel y don Pepe, se ponen de acuerdo, cada uno para venir a encontrarse en el Político Centro con el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. La mayoría... Había cultura de por medio. ¿Verdad que sí? Y mucha. Y es que la Quinta Sinfonía de Beethoven era el símbolo de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Por ta-ta-ta-tan, eso en clave Morse, es la V de la victoria. Sí, así es que me parece muy bonito recalcar que estos dos señores escogen específicamente la Quinta Sinfonía de Beethoven, por lo que está diciendo el doctor Carreras, y porque se ve que los dos ocasionalmente oían algo que no fuera rock and roll. Tal vez no existía en ese momento, pero a mí me parece que, como ha dicho varias veces también don Rodrigo, en primer lugar pongámonos en contexto. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y estábamos en el inicio de la Guerra Fría. En el 48, yo les recuerdo, se fundó el Estado de Israel. Mao Zedong echó a Chiang Kai-shek de China en 48-49. Y yo creo que Gandhi terminó su batalla para independizar India del Reino Unido en el 48-49. O sea, no es que Costa Rica así de repente comienza a alborotarse, por decirlo así, sino que habían circunstancias exógenas un poco que propulsaba lo que estaba pasando aquí. Y lo hemos dicho mucho, y no solo este domingo, que el Pacto del 48, entre otras cosas, demuestra un poco el carácter tico. ¿Cuál es mejor sentarse, tomar café y negociar algo en lugar de darse de tiros? Y es un buen ejemplo, José Martí, de ahora que estamos hablando tanto de acuerdos nacionales. Indispensable que ahora... en un momento más difícil que estamos conversando. Y ojalá que los políticos de hoy en día, sin tener que decirles nada a políticos de hoy en día, se fijen un poquitico en lo que fue el Pacto de Ochomogo, el 17 de abril de 48, para que se atollen, como diríamos en la lucha, ¿verdad? Para que un poquitico sigan ese ejemplo de dos hombres que fueron muy amigos en su juventud, don Pepe y don Manuel, eran hinchi pinchi, fueron al colegio juntos, diseñaron y fabricaron una especie de radio. Eso pudo haber ayudado mucho, esa relación de amistad, a esa cercanía en un momento tan determinante. Por supuesto que sí, y se ha dicho ya, y lo dijo don Edgar Ugalde la noche de la conferencia de don Rodrigo, que en buena parte don Manuel estuvo dispuesto a encontrarse a mitad de camino con don Pepe en un potrero, en una oscuridad a las 10 de la noche, porque ya los dos eran hinchi pinchi de carajillos. Se volaron bala, después se dieron la mano esa noche y a la final de la vida volvieron a ser muy cuates. Después de que fumas, el tabaco queda por horas, incluso días. Queda en las cortinas, en la ropa, los sillones, en las alfombras, en mis juguetes y me hace daño. El humo se va, el tabaco queda. Que la casa y el carro estén libres de tabaco. Caja Costarricense de Seguro Social. En algunas zonas ha dejado de llover. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla.
Antes de comprar una propiedad, conozca las que tiene el Banco Nacional. En cualquier momento o lugar, usted podrá adquirir fácilmente la casa, lote, finca, propiedades para negocio o vehículo de sus sueños. Solo tiene que descargar la aplicación o visitar el sitio web www.bnventadebienes.com. Ahí encontrará excelentes condiciones y beneficios. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes al ser las 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Interesante porque las famosas garantías sociales que defiende don Manuel Mora y que don Pepe está de acuerdo a que se mantengan, es un acuerdo que en ese momento está cercano a todos, está cercano a los que quieren mantenerse en el poder, como era Calderón Guardia, que de alguna manera lo había promovido, como señor Sanabria con su padre, el padre Benjamín Núñez, don Pepe, don Manuel, o sea, todo el mundo podía tener discrepancias electorales, políticas, pero el sustento, el basamento que representaban las garantías sociales era determinante, don Rodrigo. Así es. Es interesante que, así como don Pepe y don Manuel se conocían desde chiquillos, don Pepe en el Colegio Seminario y don Manuel en el Liceo de Costa Rica, un proyecto de ciencias, don Manuel y el padre se conocían porque siendo el padre párroco aquí en la iglesia de Tibás, su coadjutor era su hermano, el padre Santiago, que se dedicó al cooperativismo, así como el padre se había dedicado al sindicalismo. Recibían ahí todas las noches a don Manuel y a monseñor Sanabria. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciéndole de posadero, tenían como huésped en la casa cural a Óscar Barahona Streber, que fue quien redactó realmente el Código de Trabajo y fue quien redactó las garantías sociales. Entonces ahí se reunían en la casa cural. Entonces eso es algo interesante que nos muestra, por un lado, el papel de la iglesia en la conducción de los asuntos de Estado, que fue importantísimo. Más por algo Rousseau, cuando habla de los acuerdos del Abbé Pierre, es el papel de la iglesia haciendo lo que es la paz europea, lo que es el consenso europeo. Aquí es muy largo lo que está pasando en Managua. Así es, así es. Monseñor Báez es familia de los hermanos Báez, Báez Bon, que fueron mártires de Somoza, muy cercanos a don Pepe también. Interesante. Ahora, don Rodrigo y José Martí, había una posibilidad, usted lo planteaba hace un rato, de que don Manuel Mora tenía miedo no solamente de que le asesinaran, sino también de una expulsión del país, algo que él temía en relación a todo lo que estaba aconteciendo. Y por otro lado, en el caso de tu padre, había un temor también porque el ulatismo quería la presidencia y sabía que el liderazgo lo tenía en ese momento don Pepe. Se planteó en ese pacto de Ochomogo, se planteó esa posibilidad de quién asumiría el poder al momento de terminar esta guerra civil, esta revolución. Yo creo que en ese momento sí fue muy enfático don Pepe que por lo menos al principio iban a gobernar los
los rebotosos. Don Pepe hizo conjunto musical. En eso, en la conversación, en el pacto, porque en el pacto de Chomogo, una de las cosas más importantes es que no se firmó nada. Eso le iba a preguntar. Fue, como dice don Martí muchas veces, un pelo del bigote que se intercambiaron los dos amigos y ellos no firmaron nada, no hay un documento. Sí, pero usted me lleva a pensar, se me viene a mi mente, que en una de las ediciones de mi revista de Decisiones, Sí. yo entrevisté al embajador anterior de la República de México y al ingreso a la Embajada de México, ellos Sí. tienen un documento, se me está viniendo en este momento a la cabeza, ellos tienen un Sí. documento que está firmado, Así es. que es del Pacto de Ochomogo, y la gran sorpresa de los mexicanos era que ellos lo tenían y cuando lo fueron a buscar a los archivos costarricenses no existía nada, más bien ellos tuvieron que darle una copia de ese documento que está en la pura entrada de la Embajada de México. Eso es muy importante porque hay que distinguir Pero no entre es lo el que es documento de la una firma. cosa es el pacto de Ochomogo y otra cosa son los acuerdos de la Embajada de México. ¿Por qué se dicen los acuerdos de la Embajada de México? Precisamente porque hay un acuerdo principal que es firmado por el presidente de Costa Rica, don Teodoro Picado, y por el padre Benjamín Núñez como delegado plenipotenciario del Ejército de Liberación Nacional. Y en el artículo 6º, aparece una frase muy interesante, que hay otro documento paralelo, firmado únicamente por el padre Benjamín Núñez, que es un acuerdo de las garantías sociales, que se incluye como parte del acuerdo de la embajada a solicitud del Partido Vanguardia Popular. Porque las demás garantías, todo lo demás, eran las cosas que pedía el gobierno, pero lo que pedía los vanguardistas era precisamente lo que dice el artículo 6º. Entonces esos dos documentos sí existen y están firmados, uno solo por el padre Ben. Ahora, para llegar a eso, hubo otro acuerdo, otro pacto, otra carta, que en determinado momento, cuando ya se estaba por firmar después del pacto de Chomogo, don Manuel también tenía problemas, así como don Pepe tenía problemas con que muchos de sus revoltosos, como dice don José Martí, estaban interesados. Decía el padre Núñez que una vez estando él en Cartago, antes de la reunión, cuando se veía ya tenuemente lo que era un pequeño brillo de San José, había un grupo de estos muchachos, de los medallitas, que estaban diciendo, yo llevo un candado así de grande para ponérselo al Seguro Social. Entonces el padre oyó eso, en la jeta te lo voy a poner, así dijo. En la jeta te lo voy a poner, esta revolución no se está luchando para eso. Y le recordó los mensajes de Santa María, las proclamas de Santa María, en que Liberación Nacional, el ejército se proponía continuar con las reformas. Ahora, algunas de estas reformas que se hacen en Costa Rica y ese pacto que se da para el Código de Trabajo, para garantías sociales, en aquella época, que bien lo planteaban ustedes, de que era el inicio de la Guerra Fría, podía representar un aviso o un temor de los Estados Unidos de América de que Costa Rica diera un giro hacia el comunismo. Y se comenta que es el Estado de México quien advierte a don Pepe o a don Manuel o al padre Benjamín, ustedes me lo aclararán, de que el Departamento de Estados Unidos, de Estado de Estados Unidos no quiere que don Pepe asuma el poder. Y entonces tienen la intención de intervenir a Costa Rica. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué les comentaron sus padres a ustedes alrededor de esto? Aparentemente sí, ya para el 17 de abril, las fuerzas de Somoza, invitadas por el gobierno de don Teodoro Picado, ya estaban en Costa Rica, ya estaban en San Carlos, ya se habían metido aquí, ya venían para acá. Digo para acá, ya estaban en Costa Rica, pero ya venían para San José, que era Costa Rica en aquel entonces. Y hay mucha evidencia que los Estados Unidos en Panamá ya tenían gente que estaban dispuestas a entrar también a intervenir. Que si querían a don Pepe porque unos tenían miedo que fuera comunista y los otros tenían miedo de que fuera ultraderechista,
por lo menos yo no sé si el doctor Carreras. Sí, eso si realmente en el momento que se da, como toda la vida de don Pepe, había quienes decían que él era de extrema derecha, lo acusaban en algunos momentos de ser nazista, en otros momentos de ser fascista. Cuando él fue en su juventud, más bien, él había querido irse a luchar contra Franco. Pero realmente eso eran cuestiones que no importaban, como mucho el qué es lo que los individuos están definiendo. Pero cuando el padre Núñez llega después del Pacto de Ochomogo a la Embajada de México, se encuentra que el embajador de los Estados Unidos y el embajador de México están furiosos exigiéndole al presidente Picado explicaciones de la presencia de soldados de la Guardia Nacional en Costa Rica. Ya había gente de la Guardia Nacional con el gobierno, incluso uno de los datos alrededor del número de muertos, que hay tanta incerteza. Sí, claro. Es que hay muchos de los muertos, los que se han podido contar, son costarricenses, pero los nicaragüenses que había, esos no había forma de contarlos. Entonces eso era muy difícil. Entonces eso crea una situación muy difícil, pero recordemos que si bien los Estados Unidos, el embajador Davis es Nathaniel Davis, él es curioso porque es un hombre que de Costa Rica, él era un hombre joven, pero al final de la Segunda Guerra Mundial. Todos son jóvenes hoy en día, mi doctor. ¿Perdón? Todos son jóvenes hoy en día. Sí, pero muy joven para ser embajador de los Estados Unidos en esa época, pero era una época de posguerra. Y es interesante que él llega después en su carrera a ser el consejero senior para asuntos soviéticos y asuntos de detrás de la cortina de hierro. Y en un momento de su carrera llega a ser embajador en Chile durante el gobierno de Salvador Allende y se queda de embajador en Chile ya con Pinochet. O sea que algo sabría él. Los demás embajadores también eran gentes, el de Panamá llega a ser canciller de Panamá, y el mexicano había sido general de uno de los generales más famosos de la Revolución Mexicana y que le había correspondido combatir contra los cristeros. Era tremendamente anticlerical y le toca lidiar con un cura. Son cosas interesantes. ¿Nos quieres agregar algo, José Martín? Dos cositas, un poquitico para enfatizar la importancia del Pacto de Ochomogo vis-a-vis Costa Rica. Lo inmediato del pacto es que dejamos de volarnos bala y se paró la sangre. Y ese es el efecto comenzando el 19 de abril cuando se firma en la Embajada de México. Pero a mediano y largo plazo, lo importante, me parece a mí, que fue el Pacto de Ochomogo, es que don Manuel lo pide, lo exige, don Pepe lo acepta. Las garantías sociales que durante la década de los 40 venían los comunistas, poco a poco ganando en Costa Rica, y si no es por esa aceptación por parte de don Pepe, probablemente no tendríamos el Costa Rica que tenemos hoy, sino que estaríamos francamente como otros países en América Latina, por no señalar cuáles y cuáles no. Pero también me parece a mí que debiéramos entonces enfatizar, en primer lugar, otra vez, que el diálogo es mucho más importante que sacar la escopeta. O sea, que el diálogo es lo que ha predominado aquí en Costa Rica todo este tiempo post el Pacto de Ochomogo. Punto número 1. Punto número 2, que aquí se encuentran esa noche, gracias a que el padre Núñez les agarra la mano y los trae al potrero ahí en el Alto de Ochomogo. Lo importante es para Costa Rica que dos egos del tamaño de don Pepe y de don Manuel, o viceversa, ponen abajo sus pretensiones personales, sus egos,
en bien del país, en bien de la paz, en bien de que, ok, ahora pasemos la página de lo que fue esta matanza y comencemos a construir el Costa Rica moderno, el Costa Rica de fin del siglo XX y lo que tenemos ahora. Después de que fumas, el tabaco queda por horas, incluso días. Queda en las cortinas, en la ropa, los sillones, en las alfombras, en mis juguetes y me hace daño. El humo se va. El tabaco queda. Que la casa y el carro estén libres de tabaco. Caja Costarricense de Seguro Social. Antes de comprar una propiedad, conozca las que tiene el Banco Nacional. En cualquier momento o lugar, usted podrá adquirir fácilmente la casa, lote, finca, propiedades para negocio o vehículo de sus sueños. Solo tiene que descargar la aplicación o visitar el sitio web www.bnventadebienes.com. Ahí encontrará excelentes condiciones y beneficios. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Dentro del pacto está mejorar el código de trabajo. Sí. Está respetar el sistema de seguridad social, el respeto absoluto y efectivo del sistema democrático republicano, para los que dudan de la importancia de que Manuel Mora, líder comunista, le pudiera dar a un régimen democrático republicano. Está también el respeto a la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de reunión, de organización para todos los partidos políticos, aunque el Partido Comunista, que surge después de Vanguardia Popular, le cuesta restablecerse. 20 años, pero ¿verdad? bueno, llegó. Pero sí llegó, pero el compromiso era mucho más grande, y lo interesante es que en esto, cuando uno lee esos acuerdos, José Martí y don Rodrigo, uno no encuentra aquí los intereses que vos estás planteando, los intereses particulares de cada uno de ellos, sino que es un interés superior que la nación. Hay 2 personajes que no hemos tomado en cuenta y no los hemos conversado. Y es que el acuerdo inicial entre el padre y don Manuel era que iban a ir don Pepe y don Manuel y él desarmados y solos, que no iban a llevar a nadie. Pero don Manuel tuvo que llevar a alguien. Él se llevó a Carlos Luis Fallas. Cierto. Porque él necesitaba un testigo. Él necesitaba un garante y tenía que ser alguien del nivel, el nivel moral,
porque si no, él tenía una serie de problemas internos, como todo veremos, intelectual nacional, con el Partido Comunista. Y por otra parte, también se suponía que debían de ir desarmados. Y don Pepe, como era medio supersticioso, prefirió llevarse el arma del lado de él, el arma reglamentaria de él. Y estaban eso. Y después había otro personaje que yo creo que es muy importante, que fue el chofer. Y yo creo que es muy importante porque yo lo único que sé es que, por lo que nos cuenta don Manuel Mora Salas, le decían Alvaradito. Era Alvaradito. O sea, era Alvarado, cosa que yo creo que hoy en día tiene gran importancia. Sería interesante hacer una genealogía de Alvaradito, y a la larga es familia de los dos aspirantes a la presidencia en la segunda vuelta. Pero en eso yo creo que hoy hay otra cuestión importante, que es que cuando Carlos Luis Fallas habla por primera vez en el Alto de Chomogo, él dice, ¿y el impuesto de la renta qué? Don Pepe se enojó, y dice don Pepe, así dice en la película que vamos a ver, ese lo aumentamos, carajo. Dice que fue la única mala palabra que se dijo en toda la noche. Carajo. Carajo. Y en efecto, pero esto eran cosas que quedaron así en el aire. Ahora, también hay que pensar qué hubiera pasado, don Claudio, si no se hubiera hecho el acuerdo, si no se hubiera dado el pacto de Chomogo y simplemente hubieran dicho, no, rendición total e incondicional. Iba a haber una batalla por San José, en que los comunistas iban a continuar la lucha, sobre todo Arnoldo Ferretto y la gente más radical del Partido Vanguardia estaban dispuestos a luchar casa por casa, puerta por puerta. Don Manuel le dijo al padre y a don Pepe que tenían el plan de regar el alcohol de la Fábrica Nacional de Licores sobre San José, incendiar San José, casi todo era de madera en esa época, claro. Y aquello hubiera sido un desastre. Y por otro lado, don Pepe pensaba volar en nuestra Fuerza Aérea, los aviones capturados del AXA y de otras, a la Lindora, para atacar en un movimiento de pinzas, por un lado por Curridabat, por Coronado y por la Sabana, y eso iba a ser una lucha sanguinaria, en que no sabemos, don Claudio, si los muertos hubieran sido, en una historia contrafactual, hubieran sido 30, 40, 50,000 en lugar de los 3,500, 2,000 que se contabilizan. Y entonces, ¿cómo sería Costa Rica hoy en día? Después de eso, incluso cuánta gente hubiera dejado de nacer porque hubieran muerto sus padres. Sí, porque ustedes me llevan a pensar, y se los planteo, eran dos ejércitos, el ejército de Vanguardia Popular, que terminó siendo el Partido Vanguardia Popular, y el ejército de Liberación Nacional, uno dirigido por don Manuel y este segundo por don Pepe, que termina siendo el Partido de Liberación Nacional. Pero me llama la atención que ellos no, la lucha no era entre ellos dos, había un tercero, que era el oficialismo en aquel momento. ¿Qué papel jugaba o a qué acuerdos llegaron vuestros padres en relación a el trato con esos que eran realmente la oposición? A pesar de que don Manuel en algún momento también había pactado don Manuel Mora con Calderón Guardia para los temas de garantías sociales y código de trabajo. Ya estaba fuera, yo creo, tanto el doctor Calderón Guardia, y ese día se fue el presidente Picado del país. Me parece a mí que ya cuando se firma en la Embajada de México, o inmediatamente después, el último, que es el presidente Picado, Entonces me surge otra duda. ¿Hubo un espacio donde no hubo presidente? Porque inclusive en la Asamblea Legislativa hay un cuadro de un expresidente por una semana, creo que es Santos. Tuvimos un presidente Santos, que asumió la presidencia ahí por un rato, no, que era el vicepresidente. Él fue presidente hasta el 8 de mayo. Él era el tercer designado para la presidencia. Se le escogió, y cuando se le escogió, es interesante que no lo encontraban. Por fin lo pudieron localizar en una finca en Paraíso que se llama El Jazz en Paraíso. Habría que preguntarle a alguno de los amigos de Paraíso
Probablemente Juan Diego debe saber. Ahí en el Jazz del Paraíso estaba el tercer designado. Y es interesante porque esto es detrás de las líneas del Ejército de Liberación Nacional. Ahí se retrasladó y, en efecto, Sí, porque asumió la posición hasta el 8 de mayo. Para los televidentes que nos ven, cuando vayan a la sala de expresidentes en la Asamblea Legislativa, ahí está. Entre Santos León Herrera. Entre el presidente Picado y el presidente Figueres está Santos León Herrera. Ahí está en medio y el periodo es como de una semana o 15 días. Pero entonces hubo un espacio en donde Costa Rica tenía dos ejércitos beligerantes, el de Vanguardia Popular y el de Liberación Nacional, y estaba sin presidente, ¿o no? No. Inmediatamente Se tomó, y para eso lo llevaron a la embajada y ahí asumió la presidencia y creo que el 11 se fue don Teodoro Picado para Nicaragua y el 12 se fue don Manuel Mora. Es interesante. 12 de abril. El 12 de abril, sí. ¿Por qué es interesante? No, el 12 de abril. No, perdón. No. Fue 21, okay. 21, perdón. Yo soy disléxico numérico. El 27 de abril. O sea, 2 días después de que se firma el pacto. Y ahí don Pepe y el padre insisten en que ellos le insistían a don Manuel que se quedara en Costa Rica, que no se fuera al exilio. Porque no era, ahí aquí no se exilió nadie, simplemente ahí se fueron. Nos decía el embajador Edgar Ugalde que en una conversación de don Manuel con don Pepe en Sudamérica, en Paraguay, en Uruguay, don Pepe le dijo, no, vos te fuiste porque estabas enamorado de Carmen Lira. y en todo caso, dadas esas situaciones, don Manuel se fue. Y al pasar por Panamá, le quitaron todos los documentos que llevaba y todo. Y esos documentos, curiosamente, después aparecieron aquí en Costa Rica. Se los entregó el encargado de seguridad en la embajada americana a el jefe de inteligencia de las fuerzas costarricenses, quien a la vez se lo entregó al ministro de Seguridad Pública de la Junta, Cardona, pero esa es otra historia. Ahora, si tuviéramos que traer de retrospectiva y traerlo al presente, lo que representó ese pacto, ya José Martín nos hacía una introducción de la importancia de los pactos y los acuerdos en nuestro país. ¿Qué sería lo más determinante, don Rodrigo? ¿Cuál es el valor actual más determinante de ese pacto de Ochomogo que recientemente cumplió 70 años? El diálogo como mecanismo para la solución de conflictos es una institución costarricense. Recordemos que ahí mismo en el Alto de Ochomogo fue donde se había luchado la primera guerra civil de Costa Rica en 1823. Y esa terminó por combate, no terminó por negociación, pero ahí también terminó nuestra última guerra civil a través de la negociación muy felizmente y nos produjo una Costa Rica totalmente diferente. Veamos, por ejemplo, lo que sucedió en El Salvador, cuando en los años 30 el general Martínez Hernández asesinó en un fin de semana a 30,000 campesinos salvadoreños. Eso determinó la historia de El Salvador, todo lo que ha sido, lo que fue la violencia en El Salvador, la guerra civil en El Salvador, años después, y todo lo que vino eso a plantear para ese hermano país. En ese acuerdo y en esos varios acuerdos que se establecen entre Mora y Figueres, ¿apareció algo en relación, te contó algo tu padre alguna vez, en relación a darle el poder a Otilio Ulate, o eso fue discrecional después de la Junta de Gobierno? Creo que en ese momento, el 17 de abril, no se habló de eso, me parece a mí, yo no sé si el embajador tiene información diferente. No, eso fue a posteriori, ya cuando
y se firma el pacto en la Embajada de México, entra el ingeniero Santos Herrera, y después de eso es que la Junta ya resuelve, la Junta nueva, la Junta de don Pepe, ya resuelve entregar el poder 18 meses después. Que eso es un acto maravilloso también, ¿verdad? Sí. Entregar el poder para alguien que ha sido revolucionario no es un tema entre fácil. otras cosas, también es sui generis que el general victorioso abole el ejército. Sí. Sí, sí, Muy pocas veces en la historia se ha visto. sucede. Y eso de que el general victorioso hace la abolición del ejército es interesantísimo, porque él da la abolición del ejército cuando él da el mazazo famoso en el fortín del Bellavista. En ese momento ya don Pepe sabe, la gente de inteligencia de Costa Rica sabe que 15 días después íbamos a ser invadidos por las fuerzas de Somoza en apoyo a los calderonistas que querían volver otra vez. Eso es no lo hizo interesantísimo. devolverse en su decisión. Eso no lo hizo devolverse en su decisión. Y hay mucha discusión de por qué fue la decisión. Incluso hay escritos en los que el mismo don Pepe dijo en un momento que eso había sido por decisión de Cardona. Pero yo, por lo que conozco de don Pepe, los años en los que conversaba con él era muy dado siempre a buscar aliados y establecer, fulano está conmigo, porque realmente nadie se iba a quitar. Era un momento importante. Él una vez nos contó... O sea, utilizaba eso como una forma de protección. Exactamente. Fulano. Él está conmigo, aunque no estuviera, pero era para protegerlo. Y para a la vez darse fuerza, ganarse la lealtad. Pero sobre todo él decía que eso él lo aprendió. Sabe que a don Pepe le gustaba leer todo lo que se encontraba. Y una de sus lecturas favoritas eran las de H.G. Wells. Y había leído La máquina del tiempo. Y en uno de los capítulos de La máquina del tiempo, el personaje viaja al futuro a una sociedad en la cual no hay ejército. Y eso se le quedó a él ahí desde chiquillo. José Martí, ¿algo más? Se nos va el programa, algo que te quede, que quieras agregar. Como está diciendo el embajador Carreras, don Pepe sí era muy dado a hacer ese tipo de alianzas. Y yo no sé si copia don Pepe a el presidente Truman, cuando el presidente Truman quiere que pase por el Congreso de Estados Unidos la reconstrucción de Europa. No dice el documento ese, la doctrina Truman, para rehacer Europa. Le puso la doctrina Marshall, porque Marshall era muy popular en el Congreso de Estados Unidos. Como dice el embajador Carreras, don Pepe era muy jugado. Y entonces bien puede ser que mucho de lo que estaba haciendo ahí era copiando al señor Truman. Pero sí, volviendo al pacto de otro modo, y no nos desviemos del tema, ojalá que hoy en día y para el futuro pudiéramos decir lo que estos dos señores, repito, empujados por el padre Núñez, hicieron ese 17 de abril, debiéramos seguirlo haciendo hoy en día, poniendo a un lado los egos personales, poniendo el bien del país en primera instancia, dialoguemos, lleguemos a acuerdos en lugar de estar peleando. Un cierre, don Rodrigo. Este sería un tema que yo creo que sería trascendental, que se incluya en la currícula de los colegios y de las escuelas, de enseñarle a los costarricenses la importancia de esa tradición para nosotros. Darle vitalidad de nuevo a las clases de cívica que tanto se han distorsionado. Tal vez ese fue el papel de Alvaradito como testigo, de hacérselo pasar genéticamente a sus... Perfecto, muchas gracias a ambos, Gracias, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado en su programa Las Noches sin Tregua, la política con P mayúscula. Si llegó tarde, recuerde que lo tenemos también en YouTube, o si no, el próximo sábado se repite a las 7 de la noche. Un abrazo y los espero en 8 días aquí en la política con P mayúscula de Noches sin Tregua. Gracias. Muchas gracias. Salud de nuevo.